Mi nombre es Diego Subirán. Actualmente estoy cursando segundo semestre aquí en la Universidad Panamericana, la licenciatura de Derecho. Y bueno, a mí me interesa saber por qué en el ámbito de las diputaciones y senadurías nuestro voto vale doble, ya que se utiliza como representación proporcional. ¿Y cómo se determina cuántos le corresponden a cada partido? Cuando votamos por un candidato o candidata por el principio de mayoría relativa, que bueno, hiciste una muy buena explicación, ¿no?, sobre en qué consiste cada uno de estos principios, pues ese voto, estamos emitiendo por ese candidato o candidata, tiene también una repercusión en la lista que los partidos hayan establecido. Tratándose de Cámara de Diputados, por ejemplo, a nivel federal, pues hay una lista que proporciona los partidos en cada una de las 5 circunscripciones en que está dividido nuestro territorio, y en el caso de los senadores, que la denominación es senadores por el principio de representación proporcional, plurinominales para diputados y representación proporcional para senadores, aunque las dos figuras entran en el concepto de representación proporcional en el sentido genérico. Bueno, en ese caso los senadores no hay listas por las circunscripciones, sino que es una lista nacional única que los partidos ofrecen. Entonces, alguien lo refería hace un momento, pues hay una proporcionalidad respecto de los votos que vayan recibiendo los partidos con sus candidatos del principio de mayoría relativa, y se van de alguna manera distribuyendo, ¿no? La idea de esta figura, cuando se incluyó en el sistema electoral mexicano, es dotar de una representación a los partidos que en esa época eran considerados la oposición minoritaria. Había una fuerza hegemónica en el ejercicio del poder legislativo, y bueno, faltaba de alguna manera representatividad y legitimidad. Por eso yo sigo defendiendo la figura de la representación proporcional, porque cuando hemos tenido en los últimos años elecciones en los que el voto se ha repartido y se ha esparcido, pero puede ser, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de esta elección, que puede haber un voto tendiente a favorecer a una fuerza política determinada, y es ahí cuando se vuelve muy importante, todavía más determinante, que haya una proporcionalidad en la representación en nuestras cámaras, ¿no? Porque de lo contrario, cuando hay una fuerza hegemónica, no hay pluralidad, no hay posturas diversas y no hay equilibrio en las posiciones a debatir. Entonces, creo que es muy importante lo que tú referías, César, que sepamos que cuando vamos a votar por un senador, por una fórmula de senadores, también qué está ofreciendo ese partido en el listado de representación proporcional, igual lo mismo con las diputaciones, ¿no? Efectivamente, la representación proporcional muchas veces, no quiero asustar a nadie, puede resultar como una fórmula fiscal o una cuestión un poquito árida. Son fórmulas, porque efectivamente uno saca la calculadora y hay que sacar la calculadora. Son matemáticas. Pero yo creo que aquí es muy importante comentar la circunstancia, por qué insisto en ver quiénes son. Porque no siempre la mayor fuerza puede obtener mayores lugares de representación proporcional, pero hay candidaturas de mayoría relativa que quizá no tengan una fuerza política grande, ganen, y la fuerza política, por no obtener determinada cantidad de votos, va a obtener representación proporcional. Claro. Y me voy a explicar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de sobrerepresentación y subrepresentación. Es decir, si las candidaturas de mayoría relativa no están en los 200 postuladas, en los 200 distritos electorales, porque estamos divididos en 300 distritos, ¿ya ven? Empezamos con números, es horrible, pero es cierto. Hay 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. De manera que los partidos políticos tienen que postular, por ejemplo, el ejemplo más fácil, no por eso es sencillo, es el de las diputaciones federales. Tienen que postular en al menos 200 distritos de mayoría relativa y obtener el 3% de la votación de ese distrito electoral para que accedan o tengan derecho a entrar en la bolsa de representación proporcional. Ya que tenemos la votación, se hacen restas, porque hay que primero repartir mayorías relativas, y ya después lo que vamos a hacer es restar votos nulos, restar candidaturas independientes, evidentemente no entran en esta repartición,
para sacar la votación, como nos decía Martín, Se sabe la sabes forma. perfectamente. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer esas restas. Y la bolsa que quede, entonces sale un cociente, una cantidad, que evidentemente tiene que ser dividida entre 200, porque es entre 200, claro. es la bolsa. Y ya después de ahí empezamos a dar vueltas mientras sigas teniendo votos. Es como, tengo votos todavía como fuerza política. ¿Por qué? Porque las candidaturas de mayoría relativa es un voto por cada ciudadano o ciudadana y gana el que tenga más. Y de ahí el partido político entra a competir por ganar diputaciones de RP, pero no puede estar subrepresentado, es decir, si como partido político no obtiene el 3% o no postuló 200, pues no puede entrar porque no tiene esa posibilidad de representación. O bien la subrepresentación. Nadie puede tener más del 8% de sus votos de mayoría relativa. Porque también eso, los congresos se cuidan de, por supuesto, lo que se cuida es la representación plural, Claro. y no que los congresos estén representados por una sola fuerza. Así es que son esas formas que se van haciendo ya al momento de repartir. Hay muchas distribuciones que se dan a la mera hora de los conteos, pero vienen las impugnaciones. Entonces, en esas impugnaciones uno empieza, ya en el momento de estar revisando los asuntos, a quitar, a sumar, y hay veces que un partido político puede tener una diputación, una senaduría de RP y se le puede restar y pasar a otro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque vienen las nulidades de casilla. Claro. Los votos que se restan o se suman. Claro. Entonces, todas esas variables tienen que ver y por eso se define al final de las impugnaciones.